Capítulo 2. La oración vocal según Santa Teresa. Lo primero que se debe tratar al hablar de la oración es aquella que todo fiel cristiano puede hacer, y es en concreto la oración vocal. Respecto a su validez, hay diversas teorías que es bueno conocerlas, sobre todo en tiempos de Santa Teresa, que sin querer se convirtió en la gran defensora de la oración vocal. Situación del tema en su época. Varias veces se ha visto que la oración en sus diversas formas, vocal, litúrgica y contemplativa, fueron un tema que afectó a toda la España en el siglo XVI. Lo providencial es que tanta diversidad de atacantes y seguidores de la oración, Dios le regala a la Iglesia la presencia de una mujer inteligente, orante, llena de gran madurez en todos sus actos y con una experiencia contemplativa muy fuerte, para que con su vida y sus escritos iluminara este momento delicado de España en el siglo XVI. En este capítulo se verá sus luces sobre la oración vocal. Diversas teorías sobre la oración vocal. Los teólogos en tiempos de Santa Teresa, por miedo a los alumbrados, aprobaban que los cristianos oraran vocalmente para que no cayeran en los peligros de estos movimientos. Los alumbrados y protestantes niegan la oración. Consideraban que la oración vocal solo eran oraciones sin ningún valor para las personas que las recitaban. Los defensores le dan validez a la oración vocal, sea pública o litúrgica. Los autores espirituales de esta época de Santa Teresa aprueban la oración mental como más completa y perfecta, pero sin despreciar la oración vocal. Valores de la oración vocal. El primer valor de oración vocal es que Jesús la utilizó toda su vida, dado que era un buen judío. Oraba muchas veces en la sinagoga, 3 veces en la vida del hogar y oraciones muy solemnes y bellas en el templo de Jerusalén. Es necesaria para el sostenimiento y profundización de nuestra fe. Es una oración muy humana, porque a través de ella el orante puede expresarle a Dios todas sus necesidades y problemas. Es una oración de multitudes, porque se puede hacer con la participación de varios y unirse en una sola plegaria. Actitudes de Santa Teresa ante esta problemática. Santa Teresa afirma: se puede llegar a la contemplación desde la oración vocal. Camino de Perfección, capítulo 25. Cuenta de una mujer mayor que con simple oración vocal se convirtió en una persona contemplativa. Condena la oración vocal cuando es solo movimiento de los labios, sin darle sentido al contenido de la oración. A esta oración Teresa la llama bestialidad o abominación. Validez de la oración vocal según Santa Teresa. La Iglesia siempre le ha dado validez a la oración vocal en toda la historia de la oración cristiana. Algunos teólogos afirman que la oración vocal sola ella tiene validez. Santa Teresa no discute con los teólogos la validez de la oración vocal, pero ella prefiere la oración vocal unida
con la oración mental. A Santa Teresa se le debe que le diera valor a la oración vocal y que la pusiera como el comienzo de la oración contemplativa de la que ella es maestra. Situación actual de la oración vocal. La Iglesia autorizó a las religiosas hace 4 siglos en el rezo de la liturgia de las horas en latín. Es admirable la paciencia y el fervor de las religiosas en la recitación completa de la liturgia de las horas en latín, sin poder llegar a la belleza y profundidad de la oración vocal de la Iglesia. Y la alegría con que recibieron las autorizaciones del concilio respecto a la oración vocal. Lo mismo se puede decir del pueblo de Dios, participando fervorosamente en las Eucaristías, sin poder enriquecerse con el contacto directo de la palabra de Dios proclamada y lo mucho que se ha logrado hoy para que el pueblo participe activamente en la liturgia. Todo esto trajo un cambio total en la mentalidad de la Iglesia sobre la oración vocal. Cambios del Vaticano II. El Vaticano II autorizó la oración litúrgica en sus diversas manifestaciones. Liturgia de la misa, liturgia de las horas, etc. Pudieran ser siempre en las diversas lenguas del mundo y no necesariamente en el latín. Eso fue un apoyo grande a la oración vocal, que antes era propiedad del sacerdocio y la vida religiosa. Condiciones para la oración vocal. Es necesario para valorar la oración vocal y su validez el aprender a escuchar lo que otro ora por mí. También es útil poner atención a lo que dicen mis labios. Es necesario saber pensar en los misterios de Dios mientras se ora vocalmente. Es necesario aprender a participar en la oración vocal de otros. Condiciones para la oración vocal comunitaria. Esta oración vocal comunitaria puede ser oficial cuando la presenta la Iglesia, que ha sido siempre muy creativa en oraciones vocales. Puede ser libre la oración vocal cuando varias personas se reúnen en oración. En ambos momentos de la oración, ya sea oficial o libre, se deben tener en cuenta varias cosas. Que no sean muy largas, porque esto cansa a las personas y es imposible mantener la mente en oración. Que no sean repetitivas, para que no se convierta en una monotonía que le quite fuerza e interiorización a la oración. En nuestro próximo video vamos al capítulo 3, método de oración carmelitana y definiciones de la oración y diversidad de métodos.